Muy buena familia, hermanos, amigos, nuevamente compartiendo algo de las Sagradas Escrituras desde aquí de Quito, Ecuador, aquí encerrado en la casa porque por lo menos a mí no me dejan salir. Siguen los contagios, estamos aquí encerrados, haciendo lo que tenemos que hacer, claro que ocupándonos en algo, y espero que ustedes pues también lo estén. Unos trabajan desde la casa, otros no sé qué estarán haciendo, si tendrán que salir, pero sea lo que sea, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y nos ayude, y ojalá todo esto se normalice lo más pronto. Esta no es la vida que nosotros llevábamos por muchos años, en mi caso 66, 67 años. Para venir ahora a encerrarme me queda como complicada la cosa. Así que ojalá Dios, a Él no le cuesta nada. Es un viento recio oriental que siempre utilizó para traer langostas, para abrir el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pero todo depende de Él. Yo no sé cuál es el propósito de Él con esto, pero algo bueno tiene que salir de aquí. Bien, quería aprovechar también, estuve hablando con Jimena, que es la tesorera y la que mueve toda la parte legal y económica de la iglesia. Y gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, que Dios ha sido muy fiel y hemos reunido lo que necesitamos para apoyar los 14 misioneros que tenemos. Muchos no podrán dar, otros podemos depositar algo para que ellos tengan, pero estoy agradecido con cada persona que ha depositado en la cuenta para que estos 14 misioneros tengan lo que necesitan. Ellos viven de eso. Están dedicados a tiempo completo, la mayoría dedicados a predicar la palabra, y nosotros apoyamos y somos parte de la cosecha que ellos estén sembrando por allá, esperando que Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus congregaciones también. Pero muchas gracias, Dios les pague. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre agradecidos. El estar entre los vivos es la bendición más grande, Señor, donde podemos ver, oír, hablar, comer, trabajar, movernos, hacer tantas cosas, Señor, lo que no pueden hacer otros. Pero nosotros estamos muy bien, agradecidos y bendecidos siempre, Señor. Pero pidiendo por aquellos que no están así, Señor, que están tal vez enfermos, que están contagiados, que no tienen trabajo. Hoy escuchaba con mi hija, ella sigue trabajando en ese colegio, pero otras están saliendo, y le pido a Dios por ellas para que les abra una puerta. Es gente que necesita ese trabajo y no sé cómo se sientan al decirles que ya están despedidos. Es tremenda la situación para algunos, pero Señor, usted tiene muchos trabajos, el dueño de todas las empresas, y no le cuesta nada que metan una carpeta y alguien se interese en eso. Y ellos tengan trabajo pronto también, por mis hermanos que también, que estén bien y tengan trabajo y todo lo que necesitan. Así que, familia, estamos aquí muy bien y esperando que todos estemos bien y seamos agradecidos de todo lo que el Señor nos ha dado hasta aquí, y el día que todo esto termine, porque esto terminará. Solo la palabra de Dios permanece. Todo esto va a terminar. De allí saldremos mucho más agradecidos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, y pidiendo, Padre, como siempre, que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Pidiendo estos favores en el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Quiero seguir hablando un poco más acerca del Espíritu Santo y llegar a algo que quiero llegar.
Pero quiero hablar un poco porque la realidad es que muchos creyentes ignoran, como dice Pablo en 1 Corintios 6, ignoran que son templo del Espíritu Santo, que hay alguien, Dios está morando en ellos y quizás no saben ni se dan cuenta. Y es importante que sepamos esto porque, como les dije, después de la resurrección, la doctrina más importante para mí es la doctrina del Espíritu Santo. Todas son importantes, como la justificación por la fe y un montón de doctrinas. Pero esta es clave para la salvación, lo que es el Espíritu Santo. Por eso insisto que necesitamos el Espíritu Santo, por lo menos saber cuándo lo recibo, qué debo hacer para recibirlo. Pero esfuércese y preocúpese si es que tiene planes de vida eterna. Pero bien, hablemos aquí un poco en Juan capítulo 14, el versículo 15. Súper memorizado está este versículo porque yo lo menciono mucho. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor en verdad se demuestra es con la obediencia. Alguien puede decir yo lo amo, pero no hace caso, no le obedece, usted le dice algo, hacen otra cosa. Eso no tiene nada de amor. Si me aman, guarden mis mandamientos. En el versículo 21 del mismo capítulo dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es muy importante. En el versículo 24 también dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mi palabra. Eso es pérdida de tiempo. Es mentira decir que amamos a Dios y si no estamos guardando los mandamientos, pero para eso necesitamos estudiar las Escrituras, leer mucho para saber qué es lo que Él dice y hacerlo, obedecerle, porque la obediencia trae mucha bendición, ya hemos hablado. El versículo 15 es como un trueque que hace el Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me aman, guardan los mandamientos y yo le rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque el Consolador aquí fue el Señor Jesucristo, que siempre estuvo con ellos, el Paracleto que estaba a su lado, consolando y todo lo demás, supliendo necesidades y todas las cosas que hizo extraordinarias. Y Él dice en el capítulo 16, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá. Pero cuando Él venga, Él vendrá aquí para siempre, no como Él que fue temporal, estuvo de 33 a 33 años y medio por acá. Pero Él dice, yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no se irá, Él se quedará aquí hasta el fin de los tiempos. En el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy importante, porque mora con ustedes, es decir, vive con ustedes, pero estará en ustedes, en nosotros. Aquí dice, porque mora con vosotros. Por ahora estaba morando con ellos, pero no en ellos, porque todavía estamos aquí en el Antiguo Testamento, según lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. El Señor Jesucristo, que es el testador o el mediador del nuevo pacto o nuevo testamento, está vivo
y el testamento se confirma con la muerte del testador. Así que por allá en el capítulo 27, versículo 50 de Mateo, es donde se inicia el Nuevo Testamento cuando Él entrega su espíritu y muere. Ahí se confirma y de ahí en adelante comienza otra cosa también. Entonces aquí estamos como igual que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en la gente. Estaba con ellos, moraba con ellos. Por ejemplo, si vemos en Jueces, tenemos un ejemplo acá en el caso de Sansón, en el capítulo 13 y versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14, versículo 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. No moraba, venía de acuerdo a la necesidad y circunstancias que se le presentaran. En este caso le salió un león y vino el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová sobre él, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. El poder de Sansón estaba en el Espíritu de Dios que venía sobre él. En el versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando los despojos dio las mudas de vestido, a lo que, etc. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, se fortaleció y dice que mató 30 hombres para quitarles las vestimentas y darle una apuesta que había hecho ya en la boda. En el capítulo 15, también en el versículo 14, así que vino hasta Leí, versículo 14, así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es decir, los filisteos salieron gritando de alegría al encuentro, pero vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y con una quijada de burro mató a 1000 hombres de estos. Era el poder, no estaba en el cabello, sino en el Espíritu de Dios. Pero venía el Espíritu de Jehová, vino sobre él y las cuerdas que estaban sobre sus brazos se volvieron como lino. Entonces, en el tiempo que el Señor Jesucristo habló en el capítulo 14, estaba el Espíritu Santo así con ellos y moraba con ellos. Pero dice el Señor, mora con vosotros y estará en vosotros. Después del capítulo 12 de Hechos, del día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Y dice acá en Jueces, capítulo 16, versículo 20, aquí está con Dalila, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ya por pecado y todo, y él siendo un nazareo que no podía contaminarse y todo lo demás, el Espíritu de Jehová se apartó de él. En Primera de Samuel también veo, para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo aquí en el Antiguo Testamento no moraba en ellos, sino que moraba con ellos. Por eso es parte del Antiguo Testamento para mí el capítulo 14 de Juan todavía. Mientras Cristo, el testador, el mediador del nuevo pacto, está en pie. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, Samuel ungió a Saúl y le dijo, unas señales van a venir sobre ti. Y dice en el capítulo 10, versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado,
He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl, el ungido como rey, el primer rey de Israel, viene el Espíritu de Dios y profetiza. Yo decía, cuando el Espíritu Santo quiere, agarra a cualquiera que ni siquiera ha tocado este libro y lo pone a profetizar o a evangelizar o a hacer lo que él quiere. Hablar en otros idiomas como hizo allá en el día de Pentecostés. Entonces la clave es el Espíritu Santo. Y mire, no siempre el Espíritu Santo va a hacer las mismas cosas, como la gente a veces piensa, ¿no? Es esto y es aquello y todo lo demás. En el siguiente capítulo, en el capítulo 11, versículo 6, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Ya no profetizó, porque aquí tenía que enojarse. Agarró un buey y lo partió en 12 pedazos y lo envió a las 12 tribus de Israel. Ahorita me acuerdo del domingo que hablaba yo de 11 apóstoles, son 12. Y pensaba, están escritos allá en Apocalipsis 22. Lo que no sé es cuál será el número 12, si Pablo o Matías. Pero bien, son 12, no sé por qué. Yo me siento a ver y ahí encuentro todos los defectos y errores. Pero aquí vino el Espíritu con poder y se encendió en ira en gran manera. Es que un hombre llamado Naas, los israelitas fueron allá a pedirle ayuda a alguien que los defendiera. Y él dijo, bueno, yo los defiendo, pero con esta condición, se dejan sacar el ojo derecho. Y él quería poner ese oprobio en el pueblo de Israel, la niña de sus ojos. Cuando Saúl vio al pueblo llorando y oyó esas cosas, vino el Espíritu con poder y se encendió en ira y destrozó el buey y mandó, y el quien no venga a pelear acá, así se le hará a sus bueyes. Y todo el mundo vino. Pero bien, entonces volvemos a Juan capítulo 14. Vemos que estamos todavía aquí en el Antiguo Testamento, la última parte del versículo 17. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el Señor dice esto en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, leamos desde el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él dijo en el versículo 16, si me aman, guarden los mandamientos, y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y dice el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya les dio las instrucciones de ir y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos. Les dice en el versículo 48, ustedes tendrán que hablar todo lo que han visto y oído, me serán testigos. Pero en Lucas capítulo 1,
Lucas no, Hechos, por favor. Estaba pensando, porque como Lucas fue el escritor del libro de los Hechos, pensaba en algo, que Lucas fue un discípulo, no era uno de los apóstoles, pero un discípulo que se interesó en esta doctrina. No veo a otros apóstoles ni nada interesados en esta doctrina. Él es el que la desarrolla y él habla muchas cosas que si no es por él no entenderíamos algunas cosas importantes. Y él, en el libro de Lucas es donde cogió esas palabras del Señor y habla de la promesa y todo lo demás. Aquí en Hechos, capítulo 1, Lucas escribe en el versículo 4, y estando juntos les mandó, o leamos desde el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si no es por Lucas que escribe esto, yo pensaría que Cristo resucitó y se fue enseguida, pero él dice, después que resucitó, estuvo aquí 40 días más, no públicamente, no se presentó como antes de su muerte. Estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero si no es por él, no sabríamos. Yo pensaba que hubiera ascendido tan pronto resucitó. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En Lucas 24 les dice, bueno, van a ir a predicar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Pero quédense ahí hasta que sean investidos del poder desde lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo, porque la clave de la predicación y evangelización del mundo y todas las naciones aquí es el Espíritu Santo. Por eso él les dijo en el capítulo 16 de Juan, versículos 7 y 8, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá, o el Consolador no vendrá. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo. Por eso les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo. Y aquí les dice en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero no se vayan. No se muevan de ahí, porque para mí hubiera sido una pérdida de tiempo si ellos se van a evangelizar. Una de las cosas que siempre me ha intrigado un poco a mí es en cuanto a los testigos de Jehová, que no creen en el Espíritu Santo, dicen, es una fuerza activa. Entonces, ¿quién o qué fuerza es la que está convenciendo a las personas a lo que ellos les hablan? Si no es el Espíritu Santo, ¿cuál espíritu es el que convence entonces? Así que no se vayan. En el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ustedes son unos debiluchos, flacuchentos. Eso es uno. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Ustedes son poderosos por el Espíritu Santo que tienen morando en sus vidas, si es que lo tenemos. Por eso les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí es cuando la iglesia recibe el poder, porque la autoridad se le dio en el capítulo 16 de Mateo.
pero recibirán poder. Fueron hombres poderosos de Dios, gente poderosa. Cuando recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron transformados completamente. Estos hombres ya no volvieron a ser los mismos. Pedro, al que conocemos en los evangelios, ya no lo volvimos a conocer así. Hombres que fueron transformados completamente por el poder de Dios y la presencia en sus vidas del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué es que no podemos hacer la obra la que ellos hicieron? Tenemos todo, incluso la ventaja de tener las Sagradas Escrituras. Tenemos el mandamiento como ellos. Tenemos el destino que son las naciones. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos a todas las naciones. El mensaje del Evangelio. La promesa de Dios, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero no sé qué nos pasa. Pero recibirán poder, y ese poder lo tiene uno, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el propósito de venir el Espíritu Santo a morar en nosotros es para que recibamos el poder y empecemos a ser testigos de las cosas que hemos oído y visto. Tal vez usted diga, no, pero es que estos sí vieron al Señor y vieron... Yo he visto cosas extraordinarias que ha hecho el Señor y he oído cosas grandes de Dios y leo las Escrituras y sé lo que hay aquí más o menos y de eso yo hablo. Pero el propósito del Espíritu Santo de venir es para convencer al mundo por medio de nosotros. Yo tengo que soltar la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, como le dijo el Señor a Pablo. Es necesario que, como has testificado aquí en Jerusalén, hagas lo mismo en Roma. Pero habla y no calles, dice en el versículo 9 del capítulo 18 de Hechos. Habla, no calles. Y yo cojo esa palabra y la hago realidad en la persona que sea. Pero nosotros tenemos que coger el Espíritu Santo, no es para que venga a encerrarse ahí. Es para que tengamos poder. Por eso hablo a veces, si queremos escudriñar las Escrituras, memorizar las Escrituras, compartir las Escrituras, ¿cuál es el propósito de pedirle a Dios que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad? Es para poder compartir esa verdad, no es para guardarla. Y como el Espíritu Santo sabe quién en verdad necesita esa palabra, Dios le va a dar a uno eso. Pero si no, ¿para qué? Y me serán testigos en el caso de ellos, en Jerusalén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso les dijo a ellos. A nosotros nos manda a evangelizar a todas las naciones. Algunos dicen, la Jerusalén es su casa. Mi casa es la casa y Jerusalén es Jerusalén. No mezclemos las cosas. A veces me hacen hasta esa pregunta y le toca a uno que contestar, sí, mi Jerusalén es la casa. Comienza en Jerusalén. Jerusalén es una cosa. Ellos estaban ahí. Comiencen ahí en Jerusalén. Comiencen ustedes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato y hasta lo último de la tierra. Pero para eso es el Espíritu Santo. Entonces la promesa se cumple. 10 días después, aquí dice que dentro de no muchos días recibirían esto, serían llenos del Espíritu Santo, recibirían poder y serían testigos. 10 días después, a los 50 días de haber resucitado Cristo, o a los 10 días después de haber ascendido, vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa. Él dijo, yo rogaré al Padre y les enviará otro Consolador. Y hasta aquí, todo lo que Él ha hablado se ha cumplido y yo le creo. Todo le creo. No parte, todo le creo yo. Hasta aquí no ha fallado. Todo lo que ha hablado y ha prometido se ha cumplido.
y se cumplirá todo lo que Él ha dicho. Así que tome en serio lo que Cristo ha dicho, porque eso es verdad. Bien, seguiremos hablando en otra oportunidad, quizás los miércoles seguimos y vamos a seguir viendo cosas extraordinarias que Dios ha hecho para con nosotros, pero a veces ni idea de todas estas cosas y por eso no somos agradecidos. Es decir, Dios, usted prometió enviarnos al Consolador y el Consolador ya está, lo tenemos. Yo hablo y Él convence. Trabajamos en sociedad, en compañía. ¿No le parece extraordinario? Tenemos, para mí, como dicen muchos, la tercera persona de la Trinidad. Aquí para mí no existe ni primero, ni segundo, ni tercero, es uno. Y Trinidad, peor, esa palabra no existe y para mí no me gusta. Él no es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios, Él es el Espíritu Santo. Estudiándolos individual, cada uno tiene su deidad, pero son uno. Así que no es la tercera persona de la Trinidad, ni hay Trinidad tampoco. Muy bien, seguiremos hablando de esto y que el mismo Espíritu Santo sea el Maestro que nos ayude. Bien, esperando que cada día encontremos la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.